la gluconeogénesis. Y bueno, ¿qué sucede ahora con la glucosa que ya fue sintetizada de nuevo? ¿Qué sucede con esa glucosa? Pues parte de esa glucosa ya vimos que se tiene que ir al torrente sanguíneo y sirve de nutriente para que las células puedan metabolizar y tener su recurso de energía. Pero parte también de esa glucosa que se sintetizó se almacena en forma de glucógeno. ¿Y esto para qué se hace? Para tener ahí un reservorio de glucosas que se puedan utilizar cuando las concentraciones de glucosa sean muy bajas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se sintetiza y cómo se degrada ese glucógeno. Lo vamos a englobar en lo que conocemos como el metabolismo del glucógeno. Entonces vamos a regresar a nuestro diagrama del metabolismo. Ya en la clase pasada ya entendimos muy bien estos dos procesos, tanto la glucólisis como la gluconeogénesis. Entonces, de aquí la glucosa que es formada a través de la gluconeogénesis se va a almacenar en un polisacárido que vamos a denominar glucógeno. ¿Ok? Entonces, el glucógeno es un polisacárido de glucosas. ¿Qué quiere decir? Que son glucosas unidas una tras otra como si fuera un tren y cada vagón de ese tren va a ser una glucosa. Entonces la glucosa se almacena en forma de polisacáridos. En las plantas este polisacárido se conoce como almidón. En nosotros los animales este polisacárido lo vamos a denominar como glucógeno. ¿Okay? Entonces, la glucosa que se almacena en nuestras células va a ser un polisacárido de glucógeno. ¿Okay? También este glucógeno se puede observar en otro tipo de células como bacterias, protistas y hongos. Ahora, en nosotros los animales, la mayor parte del glucógeno se encuentra almacenado en lo que son las células musculares y en el hígado. Fíjense bien, lo que estamos viendo aquí es un corte de una micrografía electrónica de un corte histológico de hígado, es una célula hepática. Esto que ven por aquí creo que es una mitocondria. Y cada punto negro que ustedes están viendo aquí es un gránulo de glucógeno. O sea, están tan grandes estos polímeros que se ven como si fueran granulitos muy electrodensos de más o menos 10 a 40 nanómetros. ¿Ok? Bueno, entonces, el glucógeno, ya dijimos, es un polisacárido formado por cadenas ramificadas de glucosa. ¿Qué quiere decir esto de ramificadas? Pues que están organizados estos polímeros de glucosa en forma de ramas. Miren, esta es una estructura general del glucógeno. Cada bolita es un residuo de glucosa. Entonces están organizados como formando ramitas. ¿Ok? A las glucosas que están en la parte final de cada una de las ramitas le vamos a llamar azúcares o glucosas no reductores. ¿Ok? Entonces, este glucógeno, cada ramita va a estar constituida o puede contener varias unidades de 12 a 18 unidades de glucosa unidas a través de un enlace glucosídico alfa 1,4 y también a través de enlaces glucosídicos alfa 1,6. Una sola molécula de glucógeno, es decir, uno de estos granulitos que estamos viendo aquí puede llegar hasta tener 120,000 monómeros de glucosa, ¿sí? 120,000 de estas bolitas. Vamos a explicar bien cómo es que están unidos estos azúcares, estas glucosas a través de estos enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Miren, recordemos cómo es la glucosa. Acuérdense que la glucosa es una hexosa, entonces va a tener 6 carbonos. Y cuando los carbohidratos están en forma de anillo,
de donde está el oxígeno siguiendo las manecillas del reloj, así es como vamos a nombrar a los carbonos. Siguiendo las manecillas del reloj hacia la derecha, este vendría siendo el carbono 1, es decir, el carbono 1', carbono 2 o carbono 2', carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Es una hexosa. Esta glucosa, entonces, al momento en que se está uniendo en el glucógeno a otra glucosa, se va a unir a través de su carbono 1 al carbono 4 de otra glucosa. 1, 2, 3, 4. Entonces se va a hacer un enlace que va a ser alfa porque está hacia abajo, ¿sí? Si estuviera hacia abajo y luego hacia arriba sería beta, pero aquí es alfa. Es un enlace de dos, en este caso de dos glucosas, del carbono 1 al carbono 4. Esta glucosa entonces ahora va a estar unida a esta otra glucosa a través del carbono 1 al carbono 4 y es un enlace alfa, 1, 4, y así consecutivamente. Así se van a ir haciendo los polímeros de azúcar. Ahora también hay enlaces que llamamos enlaces alfa 1,6. ¿Qué quiere decir? Que se une el carbono 1 de un azúcar con el carbono 6 de otra. Miren, en este caso, fíjense bien, esta glucosa de aquí, por este lado, en su carbono 1, está unida a otra glucosa en el carbono 4. Pero al mismo tiempo, esta unidad de glucosa en su carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí en su carbono 6 se va a unir con el carbono 1 de otra unidad de glucosa. Y entonces esto me va a dar un enlace carbono 1, carbono 6. Un enlace alfa 1, 6. ¿Ok? Por eso podemos observar en una molécula de glucógeno que tenemos ramificaciones, o sea, tenemos enlaces 1, 4, alfa 1, 4, como este que vemos aquí, perdón, que son los grises, y luego se puede mover a un enlace alfa 1, 6, y así se van conformando las ramas. ¿Ok? Bueno, lo vamos a ver un poquito más detallado adelante si aún no les quedó claro. ¿Ok? Bueno, ahora, la función del glucógeno es constituir un reservorio de moléculas de glucosa. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de poder rápidamente obtener de ahí moléculas de glucosa cuando la glucosa esté en muy bajas concentraciones y haya necesidad de rápidamente obtener energía. Entonces el glucógeno sirve como una reserva de energía. Fíjense que aunque todas las células pueden tener glucógeno, principalmente el glucógeno se va a formar en dos tejidos, en el músculo y en el hígado. En el tejido muscular, el glucógeno que se va a almacenar se utiliza para cubrir las necesidades propias del músculo, especialmente en momentos de ejercicio muy intenso, cuando ya se acaba la glucosa, la glucosa que hay en sangre, entonces rápidamente el mismo músculo empieza a utilizar su reserva de glucosa que tiene en el glucógeno y empiece de ahí a metabolizarla, a degradarla para poder obtener ATP. Ahora en el hígado almacena el glucógeno con la finalidad de mantener los niveles de glucosa en sangre de manera normal y constante. Entonces, aquí en el hígado va a aprovechar la glucosa que se sintetiza en la gluconogénesis y de ahí entonces va a estar almacenando la glucosa en forma de glucógeno. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que ya se sintetizó esa molécula de glucosa, perdón, entonces ahora sí hay que irla almacenando en forma de glucógeno. Y a esto de irla almacenando en forma de glucógeno, pues le vamos a llamar glucogenogénesis.
Entonces la glucogenogénesis, vamos a decir que es la síntesis de glucógeno. Y para que se dé la glucogenogénesis se requieren 3 reacciones separadas, cada una de estas reacciones catalizadas por enzima. La primera reacción va a ser mediada por la fosfoglucomutasa, que va a reconocer a glucosa 6-fosfato y la va a transformar en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato va a ser sustrato de la UDP glucosa pirofosforilasa, que va a utilizar a UTP como coenzima y va a generar UDP glucosa. Esta UDP glucosa va a ser utilizada por la glucogenosintetasa para ir uniendo residuos de residuos de glucosa con glucosa en dirección a alfa 1,4. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, les decía yo, la glucosa que se obtuvo en la gluconeogénesis, que está ya ahí empezándose a acumular en el citosol de los hepatocitos, entonces fácilmente puede ser utilizada por la exoquinasa. Y puede desatarse aquí 2 cosas. La exoquinasa dirige rápidamente la vía por la glucólisis hasta piruvato, o bien puede dirigir la síntesis para la síntesis de glucógeno. La exoquinasa, acuérdense que al momento en que reconoce la glucosa, en presencia de ATP la va a convertir en glucosa 6-fosfato. De aquí esta glucosa 6-fosfato se puede ir hasta piruvato, o bien esta glucosa 6-fosfato va a ser reconocida por la fosfoglucomutasa. Esta fosfoglucomutasa, muchachos, lo que va a hacer es que va a cambiar nada más el grupo fosfato que está en el carbono 6 de la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este fosfato que está aquí lo va a cambiar al carbono 1 de la glucosa y entonces me va a quedar alfa de glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato va a ser sustrato de la UDP glucosa pirofosforilasa y la reacción que va a suceder aquí es que esta enzima le va a agregar un UDP a la glucosa, se lo va a agregar en esta parte de aquí en el carbono 1. Luego aquí entonces se me va a generar UDP glucosa. Entonces aquí está la glucosa y en el carbono 1 se le agregó UDP. Acuérdense que es uridina con 2 pirofosfatos. ¿Ok? Entonces aquí este UDP glucosa va a ser reconocido con la glucogenosintetasa. La glucogenosintetasa va a reconocer al mismo tiempo a la UDP glucosa y al extremo de una rama del glucógeno. ¿Ok? Que se acuerdan que les dije yo que a los extremos les vamos a llamar la glucosa reductora. Bueno, pues aquí a esta parte de aquí, este azúcar reductor, se va a unir con esta glucosa a través de la glucogenosintetasa. ¿En qué sentido? En el sentido de carbono 1 a carbono 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces se une carbono 1 con carbono 4 y va a salir aquí el UDP. ¿Ok? Y ya queda enlazado los 2 residuos de glucosa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las reacciones un poquito más a fondo. La primera, bueno, estas de aquí no tienen mucha gracia, ¿ok? Aquí recuerden que la fosfoglucomutasa lo único que hace es que pasa el fosfato del carbono 6 al carbono 1 y la UDP glucosa pirofosforilasa le une un grupo UDP a la glucosa en el carbono 1. Vamos a ver esta reacción más a fondo, la glucogenosintetasa. Entonces, esta glucogenosintetasa lo que va a hacer es que va a enlazar los 2 residuos de glucosa. Este residuo de glucosa que viene unido a la UDP decimos que es el residuo de glucosa que va a entrar o que va a estarse uniendo con el polímero de glucógeno.
Entonces, el azúcar más extremo de ese glucógeno va a ser el azúcar reductor o el extremo reductor. Entonces, recuerden, se va a unir carbono 1 con carbono 4 en un enlace alfa y sale en la UDP. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la glucógeno sintetasa va a ser enlaces 1, alfa 1, con el carbono 1 con el carbono 4. ¿Ok? Bueno, ahora, para que la glucógeno sintetasa pueda actuar, o sea, pueda enlazar la glucosa UDP con el extremo del polímero de glucógeno, necesita que este polímero de glucógeno mínimo tenga 4 unidades ya de glucosa unidas. ¿Sí? No puede la glucógeno sintetasa no puede así como que de la nada unir la UDP glucosa con una unidad solita de glucosa, no necesita que ya esté ahí un trenecito formado por 4 unidades de glucosa. A ese trenecito de unidades de glucosa que ya debe estar preformado antes de que actúe la glucógeno sintetasa, le vamos a denominar prime observador de glucógeno. ¿Ok? Entonces, para que se forme este primer tren de glucógeno, este primer observador de glucógeno, actúa una proteína que se llama glucogenina. Esta proteína glucogenina tiene una actividad enzimática que se llama proteína glucosiltransferasa. Entonces, lo que va a hacer esta glucogenina es que la UDP glucosa la va a unir a un residuo de tirosina de ella misma, de forma tal que va a quedar la glucosa unido al residuo de tirosina de la glucogenina y va a salir UDP. Luego, esta misma glucogenina vuelve a hacer esta misma reacción añadiendo ahora sí residuos de glucosa a la glucosa que va quedando de manera externa. ¿Sí? Lo llega a hacer hasta 8 veces y puede generar entonces un trenecito de 8 unidades de glucosa, pero la glucosa sintasa ya puede actuar a partir de 4 unidades de glucosa. Entonces, fíjense bien cómo se queda la estructura. La glucogenina es una proteína de 37 kilodaltones que está aquí, se las estoy representando de esta forma. ¿Okay? En esta partecita que ven aquí amarilla, aquí va a estar el residuo de tirosina. Entonces, ella a través de su actividad enzimática va a pegar un UDP glucosa. La UDP glucosa de aquí va a tomar la glucosa y la va a pegar aquí al residuo de tirosina. Va a salir UDP. Esto lo va a realizar varias veces, hasta 8, de forma que de aquí del residuo de tirosina van a estar anclados 8 residuos de glucosa, este trenecito, ¿okay? De glucosa que vamos a llamar prime observador. Cuando este trenecito prime observador tenga 4 o 8 residuos, entonces ahora sí llega la glucógeno sintasa. Y la glucógeno sintasa va a agarrar residuos de UDP glucosa y los va a unir al azúcar más extrema, al extremo reductor, a esta glucosa. Y entonces ya aquí quien empieza a alargar la cadena va a ser la glucógeno sintasa y así empieza a crecer. Entonces, una molécula de glucógeno siempre tiene que estar anclado a una proteína de glucogenina. Está la glucogenina, que digamos que es el núcleo inicial, y de ahí es donde empiezan a formarse las ramitas del glucógeno. ¿Ok? ¿Sí? Habíamos dicho ahorita que hasta 120,000 unidades de glucosa, pero cuando menos tiene 50,000, cuando menos tiene 50,000 unidades de glucosa, un monómero de glucógeno. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora, las ramas, fíjense que aquí hasta ahorita, esta glucógeno sintetasa va a ir uniendo en enlace alfa 1,4, ¿ok? Luego,
hay una reacomodo de las ramas que se hace a través de una enzima ramificante. Esta enzima, hagan de cuenta que va a tomar vagones de ese tren y los va a reacomodar en un enlace alfa 1,6, de forma que se genere una rama. Esta enzima ramificante también se conoce como amilo 1,4,1,6 transglucosilasa. ¿Ok? Vamos a ver cómo pasa esta reacción. Fíjense bien, para que la enzima ramificante pueda actuar, necesita que este primer polímero, miren, vamos a pensar que aquí está la glicogenina, aquí está el centro del glucógeno, y la glucosa sintetasa pues fue alargando todo este polímero, ¿sí? Para que se pueda formar una rama necesita haber por lo menos un polímero de 7 a 11 residuos. No, más bien, tiene que ser un polímero de 11 residuos para que pueda agarrar de 7 a 6 polímeros y generar una rama. Entonces, miren, vamos a ver, aquí está la glucogenina y este polímero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 residuos de glucosa. Entonces, la enzima ramificante va a agarrar 7 residuos de longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6 y 7. ¿Ok? Agarra estos 6 residuos y de aquí deshace este enlace 1,4, rompe este enlace 1,4 y entonces agarra este azúcar de aquí y se la va a traer a otro azúcar, a uno de estos, y la va a unir en dirección alfa 1,6. Y de esta forma entonces ya me quedaron 2 ramas, ambas cada uno con extremos no reductores que pueden seguir uniendo más azúcares, más glucosa. ¿Ok? Vamos a verlo de nuevo, fíjense bien. Aquí tenemos el glucógeno, ¿eh? ¿Ok? Entonces, aquí va a estar la glucogenina, fíjense bien, y vamos a ver que esta glucogenina aquí ya tenía una rama formada. Vamos a suponer que nos quedamos aquí con estas dos fueron creciendo y cuando ya está lo suficientemente larga la rama, miren aquí ya nos muestra 13 residuos de azúcar, agarra de 6 a 7 la enzima ramificante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la agarra y viene y la une en otro azúcar, pero ahora lo va a enlazar en posición 1, 6. Entonces, de forma tal que aquí ya tengo ya 1, 2, 3 ramas. Y así consecutivamente hasta que se empiece a ver toda esta formación de ramas como lo vemos aquí. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, ahora, cuando ya se formó el glucógeno y se almacenó, pues va a estar ahí hasta que se requiera. ¿Cuándo se va a requerir? Pues cuando las cantidades de glucosa empiecen a disminuir. Entonces, cuando empiezan a disminuir en el medio ambiente las moléculas de glucosa, entonces ahí en el reservorio que se tiene ahí de glucógeno, pues tiene que haber un sistema que empiece a quitar esos residuos de glucosa como si fueran uvas. A mí se me figura como estar quitándole uvas a un racimo de uvas. Así se me figura a mí que sucede la degradación del glucógeno. A eso le llamamos glucogenólisis. Entonces los residuos de glucosa van a irse liberando de estos polímeros de glucógeno, primero a través de una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Esta enzima lo que va a hacer es que va a estar rompiendo los enlaces alfa 1,4, los va a fosforilar ahí entre estos enlaces y entonces va a estar liberando glucosas fosforiladas. Vamos a ver bien cómo sucede este mecanismo. Fíjense bien, la glucógeno fosforilada va
a empezar a fosforilar, a romper esos enlaces 1, alfa 1, 4. Pero se va a empezar a detener, se detiene cuando en una rama se detiene a 1, 2, 3, a 4 residuos de glucosa de un enlace alfa 1, 6. Entonces, empieza a fosforilar estos residuos de glucosa, estos salen y aquí se detiene, ¿ok? Se detiene, miren, de aquí a acá empezó a fosforilar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, entonces, en estos 4 residuos de glucosa de un enlace 1, 6, ahí se va a detener, ahí deja de cortar y queda 4 residuos de glucosa en esta ramita. A esto es a lo que le vamos a llamar una destrina. De aquí llega otra enzima o es una enzima que tiene una actividad dual. Tiene un sitio catalítico que tiene actividad de 4-alfa-glucotransferasa y de estas 4 glucosas que quedaron aquí, las va a agarrar 3 como si fuera una manita y va a venir y las va a poner en este extremo reductor, ¿ok? De forma tal que queda aquí una sola glucosa unida en el enlace alfa 1,6. Luego llega la actividad amilo 1,6, no, esa misma enzima con su otro sitio activo que tiene actividad de amilo 1,6 glucosidasa, lo único que hace es que quita ahora sí ya la glucosa. Y esta glucosa ya queda libre y esta glucosa ya puede ser enviada a sangre para nutrir otras células. ¿Ok? Entonces veámoslos de nuevo, esto que les decía. Entonces empieza a actuar la glucógeno-fosforilasa, se detiene a 4 residuos de un enlace 1 a 1, 6, un enlace alfa 1, 6, ¿ok? Y luego entra la actividad de 4-alfa glucotransferasa de esta enzima dual, que se conoce, que no les dije cómo se llamaba, es la enzima desramificadora. Esta enzima desramificadora es la que tiene estos dos sitios activos, tanto el de actividad de 4-alfa glucotransferasa y actividad de amilo 1,6 glucosidasa. Entonces, agarra estos 3 de aquí y se los trae a este extremo. Deja y ahora sí aquí un residuo de glucosa que es reconocido por el otro sitio activo de la enzima desramificante, que es el amilo 1,6 glucosidasa, y ahora sí ya libera el residuo de glucosa. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día.